Padre, te queremos dar gracias una vez más en esta mañana, Señor, porque tú nos alegras el corazón, porque tu presencia, Señor, en nosotros, en la comunión, Señor, de los santos, es lo que nos llena, Señor. Verte a ti, Señor, conocerte a ti, darte gloria a ti, Señor, es lo que nos alegra porque tú nos diseñaste, Señor, para tu gloria. Estamos delante de ti en esta mañana, Señor. Te rogamos que nos ayudes una vez más, Señor, con tu palabra en esta mañana, Señor, que nuestros corazones estén preparados, nuestros oídos, Señor, y que tú, Señor, seas el que haga la obra, Señor. Nosotros solo somos instrumentos, Señor. Tú eres, Señor, el dueño de la iglesia, Señor, tú eres nuestra cabeza. Es tu Santo Espíritu, Señor, que nos guía a toda verdad, Señor. Nosotros no podríamos saber nada sin ti, Señor. Nada podemos hacer sin ti, Señor, pero contigo, Señor, podemos tener esa plenitud, esa revelación, Señor. Tenerte a ti, Señor, es lo mejor que nos ha podido suceder, Señor. Tenerte a ti, Señor, en nuestras vidas. Gracias por recordarnos en esta mañana esa gran salvación que nos diste, Señor. Gracias, Señor, por traer gozo a nuestro corazón de saber que tú, Señor, tenías un plan eterno con nosotros. Que hace 2000 años lo cumpliste, Señor, y partiste la historia en dos. Y de que hoy ahora podemos verte, Señor, sin ser dignos nosotros, Señor, porque éramos reos de muerte, Señor. Tú nos salvaste y nos diste vida, Señor, y nos pusiste en novedad de vida, Señor. Y es hoy porque es la razón por la cual estamos acá, Señor, por ti, porque tú nos llamaste, Señor. Fuera por nosotros, Señor, estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados, Señor. Pero tú eres fiel, Señor, a tu palabra. Y tu gracia, Señor, nos salvó. Gracias por el don del cielo, Señor, por tu precioso Hijo que descendió, Señor, para salvarnos. Gracias, Señor. Amén. Amén, mis hermanitos. Bueno, el Señor nos ha permitido ir abordando la serie acerca de la iglesia. Bueno, el Señor es el que va dirigiendo las cosas, el que va poniendo cada uno de los temas, el que va abordando. Nosotros le pedimos mucha dirección al Señor, mucha oración para que Él sea guiándonos también para llevar su palabra. Entonces el Señor el que nos sigue ayudando, mis hermanos. Hoy vamos a continuar una vez más con otro aspecto de la serie de la iglesia. Creo que ya pues lo que queda este año el Señor nos va a seguir guiando en cuanto a esta parte, ¿sí? Mis hermanos, quisiera que fuéramos nuevamente a 1 Corintios. El Señor nos ha mostrado pues algunos aspectos de esta carta, también de Tesalonicenses. Y ahí pues vamos a dar continuidad. Vamos a ir, hermanos, a 1 Corintios capítulo 4. Hoy, hermanos, vamos a tratar algunos aspectos de la normalidad de la iglesia o de la vida normal de la iglesia. Amén. Entonces, si los hermanos recuerdan, habíamos hablado ya hace unas reuniones de lo que era el fundamento, de lo que había sido edificar sobre el fundamento, que era lo que el Señor pues nos quería hacer en su palabra acerca de esto, ¿sí? Hoy, hermanos, vamos a tocar solo este verso, el número 1 del capítulo 4, que dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahí el verso 2 también. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Esta parte es la continuidad que da Pablo después de que empezó hablando a los de Corinto acerca de la necesidad que tenían ellos de volver al fundamento. Él les recordaba la prédica de la cruz, recordaba a Pablo a los corintios que fue por el Señor Jesucristo crucificado por el cual ellos tuvieron salvación. Les exhortaba también porque les decía que no era por sabiduría humana, sino era por la sabiduría que había descendido del cielo, que había sido por el Señor Jesús, por el cual ellos eran salvos, ¿sí? Ellos, en medio de la situación que lo recordamos, pues estaban encantados con ciertos líderes, con su propia sabiduría. Entonces acá Pablo sigue desarrollando la idea, ¿sí? Pablo luego acá viene diciendo entonces: ténganos los hombres por servidores de Cristo, ¿sí? Pablo vuelve a recalcar que ellos, él como Cefas, como Apolos,
Son simplemente servidores, servidores del Señor Jesucristo, ¿sí? Porque el fundamento es Jesucristo, ¿sí? Y luego sigue diciendo ahí Pablo, y administradores de los misterios de Dios. Entonces acá cuando Pablo nos está hablando acerca de lo que son los administradores de los misterios de Dios, hay algo, hermanos, antes de seguir con la idea, y es que el Señor toca algunos aspectos que trata de la economía de la casa de Dios, ¿sí? La economía de la casa de Dios también se encuentra en la palabra, ¿sí? Entonces la economía, digamos en términos sencillos, es como la norma de la casa. El Señor establece una norma para su casa, para que la casa se conduzca, para que la casa vaya conforme a lo que el Señor estableció y sus reglas, ¿sí? Entonces cuando nosotros miramos en diferentes partes de la palabra, aparece esa palabra administrador o aparece dispensación, ¿sí? Aparecen diferentes aspectos de la economía. De hecho, digamos, son más o menos 5 aspectos, ¿sí? No me voy a, digamos, ocupar mucho en esto, pero es solo para que lo tengamos presente, porque ahorita más adelante es para que haya un poco más de claridad del tema, ¿sí? Entonces, digamos que la parte de dispensación significa algo así como tomar las riquezas y darlas. Si alguien tiene unas riquezas que se le encomendaron, pues las toma y las da, o como el Señor, que son las riquezas de la gloria que Él nos dio por medio de su Hijo Jesucristo, ¿sí? Eso, digamos, los hermanos que quieran luego revisar lo encuentran en Efesios 1:10. Sí, ese aspecto, digamos, a veces de administración en la Reina Valera puede decirse la misma palabra, administración, pero ya, digamos, en el original puede aparecer en distintos términos. Dispensación, que fue lo que acabé de decir, administración, que es la manera como se dispensa esas riquezas. Eso está en Efesios 3:2, por ejemplo, ¿sí? Está la parte de la mayordomía, que ya nos es conocido pues bastante para todos, que eso implica unas responsabilidades de varios administradores o ecónomos que administran lo ajeno, ¿sí? Eso está, por ejemplo, en Lucas 16:3-4, ¿sí? Algunos ejemplos de eso. Está la parte de la comisión, que significa recibir el encargo de una administración. Eso está en 1 Corintios 9:17. ¿Y esto por qué? Para canalizar en el último aspecto, que es la edificación. Entonces nosotros, digamos, resumimos con estos primeros 4 aspectos la edificación. ¿Qué significa esto? Significa administración de la dispensación a cargo de una mayordomía para cumplir con una comisión especial. Voy a volverlo a decir. Edificación es la administración de la dispensación a cargo de una mayordomía para cumplir con una comisión especial, ¿sí? Si estos 5 aspectos, hermanos, los encontramos en la palabra y tienen relación con la economía de la casa de Dios, pues ciertamente debemos también poner un poco de atención a esto. Más que Pablo acá estaba diciendo a los corintios que los tuvieran a ellos como administradores de los misterios de Dios, ¿sí? Entonces, abordando estos 5 aspectos, Pablo acá lo que nos está diciendo también es que hay ciertos hombres que administran los misterios del reino de Dios. En este caso, ¿quiénes son? Pues los apóstoles, ¿sí? Los apóstoles, si recordamos, hermanos, ese término significa como mensajeros o enviados, o también se le pueden decir obreros, ¿sí? Ya cuando el Señor, digamos, encomienda a un hombre una obra de estas, ya es porque el Señor lo usa, digamos, no solo a nivel local, sino a nivel regional, ¿sí? Aquí nosotros pues nos es conocido que hay varios hermanos que ya el Señor los usa como instrumentos, digamos que a nivel regional, no solo en su localidad, ¿sí? Recordemos, hermanos, que estamos tratando aspectos de la normalidad de la iglesia. Seguro esto para varios ya es claro, pero tal vez para otros no, ¿sí? Entonces, los apóstoles operan a nivel regional, ¿sí? ¿Y cuál es el propósito también de esos apóstoles? Recordemos, hermanos, que los apóstoles no fueron solo los 12, ¿no? Que hay también unos apóstoles del Espíritu. Si recordamos allá en Hechos 13, cuando estaba Pablo con Bernabé, con otros hermanos, y mientras ellos oraban, ¿qué fue lo que dijo el Espíritu Santo? Apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que os he llamado. Fue el Espíritu Santo el que los apartó a ellos dos para esa obra. Entonces el Señor sigue estableciendo obreros. El Señor sigue levantando hombres con un propósito de una obra regional. El propósito de los apóstoles básicamente es que, como tienen toda clara la doctrina de la palabra, ¿sí? El Señor ya los ha llevado mucho por su palabra, entonces
Muchas veces es necesario que los apóstoles o los obreros vayan a ciertas localidades también para corregir lo que pueda estar deficiente, ¿sí? O aclarar ciertos aspectos de doctrina, ¿sí? Pero a la vez también esos apóstoles son ancianos, y en su localidad son los mismos también ancianos, ¿sí? No es que sean algo diferente ahí, se están como dentro de la misma colada, ¿sí? Entonces, hermanos, vamos ahí para mirar un poquito más ese tema de apóstoles a Efesios 3:5. Recordemos que ahí en Corintios 4:1, Pablo nos está diciendo, administradores, ténganlo los hombres por administradores de los misterios de Dios, ¿sí? Luego dice Efesios 3:5. Voy a leerlo desde el 4. Pablo hablando diciendo, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. O sea que en este caso el misterio de Dios que es Cristo le estaba haciendo era revelado a los apóstoles. Y en este caso Pablo pone de manifiesto a los de Corinto que ellos, si bien eran servidores del Señor, también eran los cuales el Señor había encomendado para poder corregir lo deficiente, llevar la doctrina, y en este caso pues Pablo con todo lo que le escribió a los corintios en la primera y segunda carta, ¿sí? Ellos como administradores del misterio de Dios estaban llamados a corregir esa parte deficiente, ¿sí? Entonces ahí, en cuanto a eso que nos dice administradores de los misterios de Dios. Ahora la pregunta, hermanos, ¿será que digamos en cada una de las localidades de las iglesias, los apóstoles serán los únicos que son administradores? ¿Qué dicen los hermanos? No, digamos que todos. Todos, ¿cierto? Claro. Ciertamente el Señor levanta esos hombres, pero el Señor también llama a su pueblo a que seamos administradores de las riquezas que Él nos ha dado según la dispensación para ejercer una mayordomía y cumplir con una comisión especial, ¿sí? Si bien los apóstoles ya tienen una mucha mayor responsabilidad, no significa entonces que nosotros como miembros de la iglesia no la tengamos. Vamos a mirar, hermanos, un aspecto sencillo pero primordial de la normalidad de la iglesia, está en Filipenses 1:1. Filipenses 1:1. Recordemos, hermanos, que esta iglesia de Filipenses era muy amada por el Señor y por Pablo. Era una iglesia muy sujeta a lo que el Señor establecía, ¿sí? Entonces acá Pablo empieza diciendo, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. ¿Cuántas figuras encontramos ahí acerca de los hermanos en la iglesia? Obispos, diáconos, siervos, Santos, 3. A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos, 2, y diáconos, 3. Hermanos, es un aspecto elemental, fundamental de la normalidad de la iglesia, de cualquier localidad, ¿sí? Y si bien tal vez en varias localidades el Señor aún no ha establecido con claridad, pues el Señor hace su obra y el Señor va estableciendo la normalidad de la iglesia, ¿sí? Entonces, este aspecto, hermanos, pues es elemental en cualquier localidad. Santos, pues somos todos porque todos somos apartados, ¿no? Los que ya hemos nacido de nuevo, ¿sí? Los llamados para Dios, para servirle, ¿sí? Los diáconos también y obispos. Entonces, mirando un poquito estos tres aspectos, obispos, ¿qué es lo que significa? Por ahí mirando un poco el término de donde viene la raíz de obispos, se divide en dos palabras. Episco, que significa sobre, como sobre algo, ¿sí? Sobre algo. Y copo, que es mirar o ver. O sea, que es algo así como estar por mirar, vigilar, mirar sobre algo, ¿sí? Algunos hermanos que ponen el ejemplo de la epidermis,
que es una capa que tenemos todos nosotros en la piel, es la capa que está más por encima de la piel, ¿sí? Entonces que está epi como arriba, ¿sí? Entonces eso es más o menos lo que hacen los obispos. Los obispos, hermanos, son los mismos ancianos o los mismos presbíteros, ¿sí? Se les puede llamar de cualquiera de esas tres formas, son lo mismo. Obispo, presbítero, anciano, ¿sí? Y los que conforman en una localidad, cuando ya el Señor levanta, ese grupo de ancianos o de obispos se les llama el presbiterio, ¿sí? Porque el Señor siempre nos llama nos muestra en su palabra de que no es uno solo, sino son varios, ¿sí? Son varios precisamente porque como el Señor es la cabeza de la iglesia, el Señor comanda a ciertos hombres para que puedan liderar y establecer también la doctrina y todo lo que es conforme a la palabra, ¿sí? Fuera un solo hombre, hermanos, la palabra siempre nos dice, puede haber peligro de muchas cosas, ¿sí? Como lo vemos tal vez en otras iglesias, mega iglesias y demás, que una sola persona pues puede llegar a enseñorarse, ¿sí? Y esto también lo tiene que vigilar la iglesia. Ciertamente el Señor también llama que no sean, como decíamos ahorita, todos somos administradores, ¿no? De lo que nos ha sido dado a cada uno. Y en ese orden de ideas, la misma iglesia también tiene que estar atenta, ¿no? Vigilar también, ¿no? Aunque esto está más en cabeza de ese presbiterio, igual la iglesia tiene que estar, ¿sí? Ahora, la parte de los diáconos. Diáconos, básicamente la palabra significa servidor, ¿sí? Ser servidores. Y en la palabra, hermanos, encontramos diáconos no solo hombres, sino también mujeres. Romanos 16 nos habla de las diaconisas, ¿sí? Mujeres también colaboradores. Recordemos, hermanos, hay que en 1 Corintios en el 3:9 o 3:11 dice, porque somos colaboradores de Dios, ¿sí? Y colaboradores pues se relaciona también con la parte de servidores. Y Pablo está hablando hoy también en términos generales. Las mismas cartas también nos muestran que somos todos colaboradores de Dios, ¿no? Como el Señor ya nos ha venido mostrando en su palabra, ¿sí? Diáconos y diaconisas. Recordamos, hermanos, ahí por ejemplo en Hechos 6, cuando estaban las quejas porque no se les servía la mesa a las viudas, entonces, ¿sí? ¿Qué fueron lo que hicieron los apóstoles? Escojan pues de vosotros 7 hombres llenos de sabiduría del Espíritu Santo para que sirvan a las mesas. Y de ahí, digamos, sale también como la figura de diáconos en la iglesia, ¿sí? Vuelvo y digo, mis hermanos, esto tal vez sea claro para varios, pero es importante que lo podamos afirmar. Amén. Porque es aspectos de la normalidad de iglesia que debemos tener todos muy claros, ¿sí? Y luego pues viene la parte de los santos, que ese somos todos, ¿no? Todos somos santos. Quiero que vayamos ahí, hermanos, a 1 de Pedro 4:10. Entonces, 1 de Pedro 4:10 nos dice, cada uno según el don que ha recibido, ministralo a los otros como buenos administradores, o ahí el término original, buenos ecónomos, de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, ya más allá de los dones y de lo que todo ya el Señor pues nos ha hablado acerca de esto, es que acá el Señor también nos muestra por medio de Pedro que todos nosotros ministremos conforme a la multiforme gracia de Dios, ¿sí? Ministrar conforme al poder que Dios da. Y ya viendo por la palabra también de que todos somos administradores de eso que se nos ha sido dado, entonces hay que administrarlo de una manera responsable, ¿sí? Recordemos la mayordomía de la que hablábamos al principio, ¿sí? Para cumplir con una comisión especial. Entonces todos somos administradores de esa multiforme gracia de Dios, porque en ese sentido entonces también la iglesia se va edificando y vamos sobreedificando con lo que el Señor nos da. Amén, ¿sí? Quisiera, hermanos, que fuéramos un momentico entonces a Romanos 16.
Entonces, en los términos que hablamos ahorita, hermanos, de que somos esos colaboradores acá, este último capítulo de Romanos nos muestra una figura muy preciosa de cómo Pablo agradecía mucho al Señor por aquellos hermanos también con los que él trabajaba de la mano, de los cuales eran colaboradores de él en muchas cosas, ¿sí? Entonces, digamos ahí precisamente el primer verso del capítulo 16 de Romanos dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, ¿sí? Miramos ahí más abajo en el verso 3: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí. Dice más adelante en el verso 6: saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico, a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, y que también fueron antes de mí en Cristo. Más adelante el verso 9 dice: saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús. Más adelante el verso 12: saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Persia, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Hermanos, esto es una figura muy preciosa de lo que son los hermanos que en ese momento pues le colaboraban a Pablo, ¿no? Los hermanos pues dándose, muchos que estuvieron como Aquila y Priscila dispuestos a dar sus vidas también para el Señor y para colaborar ciertamente con la edificación de la iglesia. No era ni siquiera con Pablo. Realmente Pablo acá da gracias al Señor, pues porque el Señor le encomendó a él una tarea bien grande, ¿sí? Llevarle el evangelio a los gentiles, pero no era ni siquiera para él. Pablo era también, como dice Corintios, somos servidores de Cristo y nada más, ¿sí? Pero acá Pablo da gracias al Señor por esos hermanos y esas hermanas esforzados y esforzadas que le colaboraron a él en semejante obra que el Señor le encomendó. Y a medida que el Espíritu Santo iba avanzando en esos viajes misioneros que el Espíritu le guió a Pablo, ¿no? Que fueron 3, en eso mismo hubieron muchos hermanos y hermanas que pudieron trabajar de la mano de Pablo para hacer la obra del Señor, ¿sí? Entonces, hermanos, como nos dice también la palabra, ese trabajo también tan especial, digamos, que de cada uno, esa dispensación que cada uno tiene, ¿no? Pero que también a la vez, cuando se trabaja de esa manera conjunta, pues podemos estar trabajando y creciendo en la obra del Señor, ¿sí? Ese es el primer aspecto, hermanos, ahí que nos muestra 1 Corintios 4. Ténganos los hombres, volvamos ahí, hermanos, a 1 Corintios 4. Entonces, servidores de Cristo, administradores de los misterios de Dios. Dice Pablo: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno se ha hallado fiel. Y acá Pablo nuevamente vuelve a decir que cada uno, ¿no? ¿Sí? Si recordamos a cuando estábamos mirando ahí lo del aspecto del fundamento y la solidificación, esas dos palabras cada uno Pablo las nombraba 5 veces. Acá Pablo vuelve a decir, ¿no? Cada uno sea hallado fiel. Entonces, pues esta palabra tiene muchas implicaciones, ¿no? La fidelidad. Esa palabra fiel se relaciona también con alguien que es digno de confianza, ¿sí? Dios llama, pero requiere, hermanos, pues que nosotros seamos fieles a su llamado, ¿no? Si hay unos servidores de Cristo, si hay un misterio que cumplir o ministerio de cada uno para edificación de la iglesia, eso implica que haya una fidelidad, ¿no? Pablo no lo hubiera dejado ahí resaltado si no hubiera sido pues elemental, ¿sí? A quien que se le encomiende algo, sea grande o pequeño, que el Señor lo encomiende más aún, que es nuestro Señor. Que se haga con infidelidad va a poder dar algún fruto, ¿sí? La fidelidad, hermanos, es también muy necesaria para el servicio. La fidelidad debe aparecer pues en todo momento en eso que el Señor ha encomendado a la iglesia y a cada uno de nosotros, ¿sí? Vamos a mirar un ejemplo, hermanos, por una parte, cómo tal vez algunos hombres de Dios fueron fieles a su llamado y otros pues desafortunadamente no. Quisiera, mis hermanos, que fuéramos ahí a 1 Samuel 3.
capítulo 3. Primera de Samuel, capítulo 3. Voy a leerlo primero desde el verso 1 al 3. Dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Entonces aquí tenemos el ejemplo de un llamado que el Señor hizo, ¿no? Y un llamado hecho claro, muy claro, ¿no? Porque ¿cuántas veces fue que llamó el Señor a Samuel mientras estaba durmiendo? 3. Fueron 3 veces, ¿sí? Samuel estaba acostado y el Señor llamó a Samuel, ¿sí? Luego dice ahí, él respondió: heme aquí. Corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado. Vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Y si nos devolvemos un poquito, hermanos, al capítulo 2, verso 26 ahí de Samuel, dice: y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. ¿Sí? Lo particular acá, hermanos, es que aunque el capítulo 3, verso 7 nos dice que Samuel no había conocido aún a Jehová, el Señor ya veía el corazón de Samuel, ¿sí? Y ya lo había apartado con un propósito, ¿sí? Recordemos que Ana, la madre de Samuel, ella, digamos que sufrió bastante porque no podía tener hijos, ¿sí? Sufrió bastante hasta que después de muchos años que ella entendió que tenía que entregar eso al Señor, fue que el Señor le concedió a Samuel. Pero cuando ella, aún antes de tenerlo, le entregó a su hijo al Señor, ella le hizo votos al Señor para apartar a Samuel para el propósito que él tenía, hermano, ¿sí? Entonces este fue también un gran llamado de que el Señor apartó a Samuel desde el vientre. Así como Pablo dice también que no fui yo sino la gracia del Señor en mí que le plació apartarme desde el vientre de mi madre, ¿sí? Ciertamente, hermanos, nosotros podíamos pensar en que el Señor nos apartó a nosotros para vivir para su gloria, y nos apartó con un propósito. Antes de conocerlo a Él, vivíamos en vida vana, ¿no? Consumiendo nuestra vida en muchas otras cosas que desvían nuestra atención de nuestro glorioso Dios. Y fue por su llamado, así como se lo hizo Samuel, ¿no? A todos nos llamó de una manera particular el Señor, y a todos nos llamó con un propósito. Y ese propósito también tiene las implicaciones, hermanos, de lo que hablábamos ahorita antes: poder ser fieles al Señor con la obra en su iglesia, poder ser fieles al Señor con lo que nos ha dado, poder ser fieles primeramente para conocerlo a Él, ¿sí? Aquí por eso dice la palabra: Samuel no había conocido aún a Jehová, pero después sabemos que llegó a conocerlo, ¿sí? Ahí el verso del capítulo 3, verso 19 dice: y Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová, ¿sí? Hermanos, todos tenemos un llamado de parte del Señor. Tenemos un llamado desde lo alto, el supremo llamamiento que nos habla Filipenses, ¿no? Tenemos todos, hermanos, esa certeza de que si nacimos de nuevo, no solo somos salvos, hermanos, sino que también tenemos un llamado muy especial, ¿sí? Y en cuanto a lo que estamos tratando hoy,
más que digamos enfocarlo en cuanto al servicio, aunque ciertamente vimos esto en estos primeros aspectos de la normalidad de la iglesia, es, hermanos, que creo que para nosotros, todos los que estamos llamados y somos ya santos y apartados para Dios, el primer llamado es conocer a nuestro Dios, es entrar en comunión con Él y conocerle porque en medio del conocimiento de Dios es que Él también empieza a hacer su obra. El Señor Jesucristo, recordamos, hermanos, que Él primero hizo algo por nosotros, allí en la cruz, pero después de que hizo eso allí en la cruz, esa obra tan grande y sublime, luego empezó a hacer algo en nosotros, ¿sí? Y lo viene haciendo en nosotros, en este caminar, ¿sí? Y en ese trabajo que el Señor hace en nosotros, es también luego con el propósito de hacer algo con nosotros, ¿sí? No va a ser primero el servicio y después el llamado, ¿no? Es primero el llamado desde lo alto, esa investidura que todos como santos de Dios tenemos, hermanos. Ese llamamiento que tenemos también todos los días a ir al Señor, a buscarle, a tener certeza de lo que Él quiere para nosotros, porque Él nunca nos deja sin respuesta. Entonces acá Samuel, las 3 veces que el Señor le llamó, ¿no? Él se levantó muy sujeto a Elí, pensando que era él, pero luego vemos cómo fue que él entendió por medio de Elí, y Elí entendió que el llamado era de Dios, ¿sí? Dice ahí en el capítulo 3, verso 8, Jehová pues llamó la 3ª vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere, le retiñirán ambos oídos. Pero lo cierto también de este pasaje es que dice, habla porque tu siervo oye. Habla, Señor, porque tu siervo oye. Samuel, que apenas era un niño, pero él ya entendía y era consciente de que estaba recibiendo un llamado desde lo alto, ¿sí? Y aunque el llamado especial para Samuel era ser profeta en todo Israel, el llamado pues para la iglesia, hermanos, es uno específico y para cada uno, para conformar también esa edificación en la iglesia, ¿sí? Hemos hablado muchas veces, hermanos, de que siempre los miembros del cuerpo de Cristo, todos vamos a necesitar unos de los otros. Todo es con un propósito. Si un miembro se duele o se aparta, pues todo el cuerpo se duele. Pero si un miembro también, hermanos, deja de dar lo que Dios le entregó a ese miembro y deja de darlo a la iglesia, también todo el cuerpo se va a doler, ¿sí? Y claro, primeramente está el llamado y la edificación y el crecimiento, de que el Señor tal vez tenga que pasar cierto tiempo, ciertos años o meses con cada uno de nosotros para tratarnos en tantas cosas que todavía el Señor tiene que tratarnos. Y eso es parte del llamado también, hermanos, ¿no? Cuando el Señor da una responsabilidad, primero su llamado es con el fin de que muchas de las cosas en nuestro corazón mengüen, aquellas cosas que el Señor necesita destruir. El Señor no empieza a hacer una edificación en nuestros corazones sin antes destruir todas aquellas cosas que todavía amamos, de nuestra carne, del mundo, o de la vanagloria de la vida, o de la vida vana en la que antes vivíamos, ¿no? Todas pueden quedar muchas de esas escorias, hermanos, en nosotros que necesitan ser tratadas. Y el Señor, hermanos, pues no puede hacer una obra de esa manera. Él tiene primero que destruir. Pero eso implica también que haya esa responsabilidad. Por eso Pablo dice, se requiere que cada uno de los servidores sea hallado fiel. Y esa fidelidad implica que primero nosotros hayamos sido delante del Señor y lavados por su sangre y limpios por su palabra. Y aunque esto, como también nos dice la palabra, implica que sea durante nuestra vida ese crecimiento, esa santificación, no significa, hermanos, que nos podamos, ¿cómo decirlo?, ocultar o refugiar en la gracia para hacer de la gracia algo como un libertinaje.
El Señor, hermanos, también es muy claro cuando nos muestra en su palabra que nosotros podemos ser causantes de alargar los tiempos. Alargar los tiempos para que Él haga una edificación. ¿Sí? Recordaba algo que nos dieron, una enseñanza que me pareció muy bonita y que realmente deja muchas enseñanzas. Ahora el sábado que estamos en la tutoría de una clase. Y era que el hermano nos contaba de un hermano en Brasil, que cuando él llegó allá a visitarlo, él vio que tenía un gran ministerio de predicación. Y era tremendo. Y él decía, pero el hermano como que él, decía que tal vez ese hombre, ese hermano que tenía tanta palabra, podía servir, digamos, de una manera mucho más grande, el Señor lo hubiera podido utilizar más. Y luego cuando se sentaba a hablar con el hermano, entonces le contaba que él, por causa de que él como que muchos años atrás había sido comerciante, como que era tal vez muy dado al dinero, ¿sí? Y eso implicó que en algún momento de su vida él se apartara un poco del ministerio y empezara tal vez a dedicarse más a sus negocios y a esa parte del comercio. ¿Qué sucedió con eso? Que dice el hermano, ya con una edad muy avanzada, creo que 80 años, ¿sí? Le contaba al otro hermano que el Señor todavía lo estaba disciplinando con eso. Y a pesar de tener un gran ministerio que el Señor le había dado, duró muchos años y tal vez sigue el Señor disciplinando con eso, porque es una gran debilidad del hermano que tal vez quiso cultivar antes, cuando el Señor lo estaba llamando a un ministerio específico, que era en este caso de llevar su palabra, ¿sí? Entonces, hermanos, esto tiene consecuencias. Aunque nosotros acá en nuestra vida que el Señor nos da muchas oportunidades, no significa entonces que todas podamos decirle que no al Señor. Hermanos, nosotros, como la palabra nos dice, nuestra vida es como neblina, que así como viene, se va prontamente. Nosotros a veces pensamos que nuestra vida es una largura, que si vivimos 70, 80 años, o hasta 60, eso ya es mucho, entonces tengo tiempo después para hacer otras cosas. Tengo tiempo después para el Señor. Quiero primero hacer esto, quiero ocuparme en esto otro. Quiero hacer esto y hacemos esperar cuánto tiempo al Señor, hermanos. ¿Cuántas veces el Señor tal vez nos está llamando a hacer ciertas cosas? A cada uno de nosotros, hermanos. Pensemos en esto, hermanos. Tal vez en este momento de nuestras vidas, ¿cuántas cosas el Señor hubiera podido hacer aún más con nosotros, con los que estamos acá? Eso lo debemos responder delante del Señor y examinar eso, hermanos. Porque no, el hecho de que el Señor nos dé su gracia, hermanos, que nos dé ya nos ha dado la salvación, no significa que de la gracia podamos hacer un libertinaje. Y esas consecuencias, hermanos, las podemos ver en esta vida o en la venidera, ¿sí? Hermanos, ¿cuánto fue que duró Israel en el desierto? 40 años. ¿Y fue porque ciertamente el Señor quiso que duraran eso? Es que ellos tomaron una decisión errónea también. Ellos tuvieron temor de entrar a la tierra prometida, no confiaron en el Señor. Y el Señor por eso tuvo que corregirlos, tuvo que reprenderlos y decir, esta generación no va a entrar a la tierra prometida. Y tuvieron que pasar 40 años hasta que ya todos estos hombres y mujeres murieron para que la nueva generación entrara. Porque el Señor conocía el corazón de la nueva generación aún antes de nacer. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, podemos estarle diciendo, no quiero entrar todavía a la tierra prometida porque tengo miedo? Porque la tierra prometida, hermanos, de hecho es figura del reino de los cielos. La tierra prometida para nosotros, hermanos, es la nueva Jerusalén. Es el reino milenial, es donde el Señor quiere también que entremos, hermanos. Aún la palabra que el Señor nos da para santificar nuestras almas es con el propósito de formar en nosotros, hermanos, ese corazón para Dios que le pueda servir allá en el reino milenial, hermanos. Servir en el reino de los cielos. Pero si nosotros muchas veces decimos no al llamado, ¿sí? Que el Señor tal vez cuando estemos durmiendo y nos llame por nuestro nombre, y nosotros no. O mejor ser como Samuel. Y seguro, hermanos, tal vez en nuestros corazones muchas cosas nosotros si pensamos, podemos recordar de que el Señor nos hizo a veces llamados que nosotros no quisimos hacer, ¿sí? Y a diario lo hace, ¿no? A diario, porque primeramente es el Señor con el que tenemos que entrar en comunión para recibir su dirección en el día, ¿sí?
Entonces, hermanos, si nosotros estamos también estamos siendo llamados a servir, que de hecho estamos siendo llamados a servir, porque somos la iglesia, somos administradores porque todos somos santos apartados para Dios. Primero necesitamos, hermanos, también pedirle al Señor que nos muestre cuál es también el llamado de Él, ¿no? Esa voz sublime. O como dice también como dice Elías, ¿no? Ese silbo delicado y apacible que él pudo escuchar cuando estuvo allá en la caverna. Que a veces nosotros lo hagamos, hermanos. Amén. Hay muchas cosas que el Señor tiene que seguir derrumbando en nosotros. Muchas cosas, hermanos, que el Señor tiene que seguir trabajando, destruyendo. Nosotros tenemos que menguar para que Él crezca. Como dijo Juan el Bautista, es necesario que Él crezca y yo mengue. Pero son varias cosas, hermanos. Yo creo que tenemos que pedirle al Señor que nos dé siempre esa certeza, esa claridad de cuáles son esas cosas que nos impiden avanzar en el reino, avanzar en crecimiento espiritual, ¿sí? Porque eso es lo que quiere el Señor, que avancemos constantemente, ¿sí? Que no nos quedemos tal vez con una visión así derecha y no mirar para los lados toda la inmensidad de posibilidades que hay en la multiforme gracia de Dios y en su multiforme sabiduría. Porque el Señor tiene preparado cosas especiales para cada uno de nosotros en su trabajo, hermanos, ¿sí? Pero esto implica poner en orden primero la casa de nuestro corazón, ¿no? Poner en orden nuestro interior, poner en orden lo que el Señor nos está hablando. Eso tiene que ser constante, hermanos. Así llevemos los años que llevemos, tiene que ser constante que tenemos que ir a la cruz, a estar a los pies del Señor y pidiéndole esa dirección, hermanos. Entonces, hermanos, responder al llamado con fidelidad es nuestra responsabilidad. El Señor hace lo primero que es el llamado, pero ¿cómo nosotros vamos a responder o cómo estamos respondiendo? Espera, Señor, todavía no. Oh sí, Señor, heme aquí. Habla porque tu siervo oye. Habla porque tu sierva oye. ¿Sí? Amén. Hermanos, si no es un llamado que uno diga de un ministro, de un presidente, es un llamado de lo alto, hermanos. Amén. Es un llamado del Altísimo, que si nosotros no recibimos en este momento de nuestras vidas, eso va a generar consecuencias. Podemos vivir tal vez engañados por muchos años, que la misma palabra, como nos dice Jeremías, engañoso y perverso es el corazón, pero eso no significa que después el Señor nos vaya a mostrar cuáles son las consecuencias de habernos resistido a ese llamado, habernos resistido a la visión celestial, ¿sí? Y aunque esto no es de la noche a la mañana, el Señor o puede ir avanzando a paso firme o hay como a medias con nosotros, porque nosotros tal vez no se lo permitamos. Hoy sí, mañana no. ¿Sí? Uy. Entonces, pues esto también implica, hermanos, que nosotros pasemos por jornadas de maduración espiritual, ¿no? Amén. Así como lo veíamos con Samuel, primero que él iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres, pero ahí todavía no conocía a Dios. Y después vemos ahí más adelante en el verso 19 cuando dice Samuel creció y Jehová estaba con él. Entonces todo, hermanos, también es una cuestión de crecimiento, de unas jornadas que nosotros también debemos entender y pedirle al Señor que nos dé entendimiento de qué jornadas estamos pasando. ¿Sí? Ahora bien, porque esto no implica entonces, ya Señor, me hiciste el llamado y mismo me pongo a servir a lo que tú me has pedido que haga. ¿Sí? Recordemos, hermanos, que con Moisés, ¿cuánto tiempo el Señor duró tratándolo? 40 años estuvo primero allá en Egipto, otros 40 años enseñándole y tratándole, y después los otros 40 sí sirviéndole. Con Pablo fueron prácticamente, el apóstol, fueron prácticamente 14 años que él estuvo apartado. ¿Sí? Esto también, hermanos, debemos entenderlo, porque aunque ciertamente el corazón de muchos hermanos y hermanas también hay el deseo de hacer cumplir su llamado, esto también implica la preparación, el entendimiento. Hermanos, el Señor con sus hijos e hijas que dispone para servir, Él no tiene ningún afán también con ponerlos a servir. Eso es conforme el Señor vaya poniendo, ¿sí? O sea, son dos cosas importantes: obedecer al llamado del Señor y no alargar los tiempos, pero a la vez también entender qué jornada estamos pasando cada uno en cuanto al llamado que nos está haciendo el Señor, primero para ordenar nuestras vidas delante de lo que aún haga falta, y después también para servirle a Él.
Entonces son aspectos también que debemos tener claros, hermanos. ¿Sí? El Señor llama, pero también el Señor da una preparación. Con Elías, por ejemplo, fueron 3 años y medio que el Señor lo trató para que un solo día le sirviera allá delante de los profetas de... Y un solo día lo utilizó. Y Elías tuvo que pasar también por un desierto, por una jornada de depresión, de dificultad, donde él creía que era el único que estaba solo sirviendo al Señor, hasta que el Señor le reveló que habían otros 7,000 con él. ¿Sí? Pero es esto, hermanos, lo que el Señor nos llama hoy, a obedecer su llamado. Que le preguntemos, heme aquí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Como Pablo le preguntó camino a Damasco. ¿Qué necesitas de mí, Señor? ¿Qué quieres tratar en mí? ¿Qué debo yo entregar? ¿De qué debo despojarme? ¿Qué me falta, Señor, para seguir más creciendo en esa vida de santidad? ¿Qué estoy amando más que a ti, Señor? ¿Qué estoy prefiriendo más que a ti? Porque, hermanos, si el pecado está siempre batallando contra nosotros para hacernos pecar, entonces no pensemos que es que como ya somos iglesia, como ya somos salvos, entonces de repente la gracia del Señor está en todo momento con nosotros, aunque ciertamente está, pero entonces que el pecado se vaya a apartar siempre. El espíritu batalla contra la carne, pero a veces tal vez nosotros, hermanos, le damos más cabida a la carne que al espíritu. ¿Cuántas de esas cosas, hermanos, que a nosotros nos pueden parecer buenas? Que esto yo lo hago y esto no pasa nada, pero que al Señor sí le puede estar desagradando, o que esté siendo impedimento para que el Señor obre en nosotros. De nuestro carácter, hermano, tal vez de nuestras actitudes, de nuestros hábitos diarios, de nuestras actividades que hacemos a diario. ¿Sí? Y el Señor, hermanos, tiene que mirar todas esas cosas y destruirlas para poder empezar o seguir edificando bajo el fundamento. Vemos, por ejemplo, otro ejemplo de un hombre pues que también fue un fiel servidor, que fue Pedro, ¿no? Pero también como el Señor tuvo que tratarlo a él y restaurarlo, ¿no? Cuando Pedro pues le decía, Señor, yo no te negaré aunque todos estos te negaren. Y después la restauración que necesitó Pedro de parte del Señor para que pudiera empezar a servir. Y así pues, hermanos, podemos encontrar otros ejemplos. Quisiera que viéramos uno también que es muy claro y es en Lucas 2. Lucas 2:36. Dice, estaba también allí Ana, profetisa hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Esto fue en los tiempos que el Señor Jesús ya había nacido, y de que hay antes de ella Simeón, que era otro hombre con el Espíritu Santo, pudo alzar al Señor Jesús en sus brazos. El Señor le concedió que pudiera hacerlo antes de que él ya durmiera. Y acá con este ejemplo, hermanos, de esta mujer, es algo que realmente podemos ver el corazón de ella, de cuánto amaba al Señor, a pesar de tal vez la jornada que ella tuvo. La palabra no nos habla mucho de ella, pero nos dice algunas cosas. Dice que era de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. O sea, fueron 7 años los que ella pudo vivir con su esposo, ¿sí? 7 años en los que tal vez ella tuvo un trato, el Señor formó cosas en ella, el Señor obra en su corazón para que luego también recibiera ella ese llamado de parte de Él, ¿no? Y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Dice que sirviendo, ¿no? Con ayunos y oraciones de noche y de día. Pero vemos la decisión de esta mujer que ella, a pesar de su viudez, pues no quiso volver a casarse, sino que ella lo que quiso fue dedicarse completo pues a servir al Señor. Y de noche y de día pues en ayunos y oraciones.
Dice, está presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. ¿Sí? Si nosotros miramos, hermanos, antes de que el Señor Jesús empezara su obra, fueron casi que contadas con las manos las personas a las que tenían, digamos, la certeza de que venía ese Salvador, ¿no? Así, digamos, vemos acá el ejemplo de Ana, vemos el ejemplo de Simeón, vemos el ejemplo de los magos que fueron a visitar también a José y a María, ¿sí? Y ellos tenían, digamos, esa revelación de que iba a haber esa redención, o la tenían, digamos, clara. El Señor había podido mostrarles eso, pero también por el corazón de ellos, ¿sí? Pero cuántas cosas tal vez no tuvo o pasó en estos 7 años Ana para que pudiera también poder ser tratada y entregada completamente de noche y de día, porque un ministerio de estos hermanos, ¿por cuántos años dedicaba completamente a hacer eso y a recibir el llamado, ¿sí? Pero pues también, hermanos, tenemos el ejemplo de algunos creyentes que no reciben el llamado de parte del Señor. Volvamos ahí, hermanos, a primera de Samuel, capítulo 3. Capítulo 2. Desde el verso 27, vamos a leer acá unos cuantos versos. Dice, vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote. Luego me adelanto al verso 29, diciéndole este varón de Dios a Elí, porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo. Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, ya había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Y me adelanto al 34 y dice, y te será por señal esto que acontecerá a tus 2 hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día, y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. ¿Sí? Dentro del mismo pasaje también está Samuel, por una parte, siendo fiel al llamado de Dios, pero por otra parte el mismo sacerdote que lo estaba cuidando a él, el sacerdote a quien Ana le llevó a su hijo Elí, ese mismo también amó por encima del Señor, en este caso a sus hijos, ¿no? A Ofni y a Finés, y aún también pues no los condujo por los caminos que eran conforme al Señor y conforme a lo que él mandaba de su sacerdocio, ¿no? Tanto que el Señor dijo que lo iba a cortar a él, ¿no? Y miren, hermanos, esto porque dice que él iba a cortar el brazo y el brazo de la casa de su padre. Y el Señor había hecho un llamamiento antes, pero el Señor ya como que retrocedió y ya Elí con sus 2 hijos pues no pudieron seguir sirviendo en la casa, ¿sí? Entonces acá ya es un juicio que el Señor manda a Elí, ¿no? Y establece aparte de él pues a Samuel como ese sacerdote, ¿sí? Miremos otro ejemplo, hermanos, ahí en Marcos 10, 17. Dice la palabra. Este
Este es un verso ya conocido por todos. Dice: al salir él para seguir su camino, el Señor Jesús, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Luego el Señor le responde: los mandamientos sabes, ahí en el 19. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo. Y acá pues el Señor le dice que mirándole le amó, porque ciertamente él veía que era cierto lo que él decía, que había cumplido, pues le había guardado estas cosas desde su juventud. Pero el Señor no solo le amó, sino que también le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Digamos, en el caso de este joven, se fue triste y no recibió pues ese llamado del Señor, ¿no? El Señor le dijo: ven y sígueme. Pero entonces él tuvo más tener y guardar las posesiones que seguir el llamado del Señor, ¿sí? Entonces, aunque acá en este caso él era pues con relación a las posesiones, puede ser, hermanos, que nosotros muchas veces haya tristeza por saber que tenemos que dejar algo que el Señor nos pide que dejemos para poderlo seguir a Él. Y hay cosas dolorosas, ¿no? Hay cosas que ciertamente nos tendrán y nos dolerán mucho dejar, pero que el Señor nos está pidiendo que dejemos para recibir ese llamado. Miren el contraste, hermanos, que hay en Samuel. Samuel fue fiel, pero Elí con sus 2 hijos no fue fiel. Y aquí este joven, aunque el Señor lo amaba y guardaba estas cosas en su corazón, estaba por encima de ese amor al Señor y de guardar los mandamientos, las posesiones. La palabra nos dice, por ejemplo, en este caso, ¿no? Con este ejemplo, el amor al dinero es la causa de todos los males, ¿sí? Pero miremos que sigue hablando ahí la palabra. Dice: entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y miren esto acá, hermanos, aunque él habla acá de las riquezas, pues refiriéndose al joven, el Señor también especifica es cuán difícil entrarán en el reino de Dios. Esto podemos aplicar tal vez: cuán difícil va a ser que entren en el reino de Dios aquellos que no abandonan esto, aquellos que no abandonan esto otro, aquellos que no reciben mi llamado, aquellos que no quieren ser tratados, o aquellos que prefieren más ciertas cosas del mundo, de la carne, aquellos que prefieren otras cosas más que a mí, ¿sí? Dice: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios. Ahí en el verso 26 dice: ellos se asombraban aún más diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Y ya tenemos al Señor, ¿no? Ya tenemos las riquezas de la gloria, ya tenemos eso que nos ha dispensado para ser fieles mayordomos que administremos eso que nos ha encomendado, esa comisión especial, ¿no? Y ahí más adelante dice entonces, verso 28, entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y aquí pues a ellos les da una respuesta aliciente, porque les dice: respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más. Ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero, vida eterna. ¿Sí? Entonces Pedro era uno de los que amaba al Señor, y lo seguía. El Señor le mostraba esto a Pedro también, ¿sí? Y qué alegría, hermanos, es poder ver esto, que el Señor es fiel a su llamado, y cuando somos fieles al Señor también, el Señor da estas promesas, ¿sí? Aún en medio de nosotros como iglesia, ¿no? Podemos ver que podemos tener muchos hermanos, hermanas,
padres, madres, en medio de la iglesia, ¿no? En medio de las diferentes localidades. Y eso tiene que traer alegría a nuestro corazón, porque en medio de eso el Señor también nos muestra que cumple esto también, ¿sí? Pero cuando pasa con el ejemplo del hombre rico, del joven que prefirió más sus posesiones, pues ya es diferente el asunto, ¿no? Él prefirió tomar ese camino que no era cuando el Señor le dijo, ven y sígueme. Ser fiel al llamado, ¿sí? Entonces, para ir cerrando ya, hermanos, como lo decíamos ahorita, muchas veces estamos llamados, yo creo que todo el tiempo estamos llamados a escoger. Y como nos decían los hermanos en la escuela, no se trata de que el Señor cierre todas las puertas para que pensemos entonces que el Señor me está haciendo un llamado a X o Y ministerio o servicio en la iglesia. El Señor antes lo que hace es tal vez probarnos, dejándonos abiertas todas las puertas, inclusive la de Él, a ver cuál escogemos. ¿Sí? ¿Cuál de las puertas escogemos? Y todos los días hay puertas abiertas, ¿no? Puertas de planes, puertas de trabajo, puertas de estudio, puertas de compañeros de universidad, de compañeros de colegio, de amistades, de muchas cosas, ¿no? Y el Señor ahí está probando nuestros corazones. Si estamos siendo fieles a su llamado o estamos siendo fieles a las otras cosas que se nos abren, las otras puertas. Y Él necesita tratarnos, hermanos, y probarnos, ¿no? Para ver nosotros qué escogemos. Que el Señor ahí ve si el corazón nuestro es fiel o es infiel. Entonces, hermanos, definitivamente que el Señor espera que cultivemos la fidelidad para obedecer a su llamado. ¿Sí? Recordemos ahí lo que nos dice nuevamente Corintios. Ahora bien se requiere, 1 Corintios 4:2, ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Sí? Fidelidad, hermanos, que seamos dignos de confianza para el Señor. Primeramente para el Señor. Y porque si somos dignos de confianza para el Señor, lo podemos hacer con la iglesia, ¿no? Pero si no somos fieles al llamado del Señor, pues tampoco podemos esperar que haya una fidelidad para con la iglesia, para con el servicio, ¿no? Fidelidad, hermanos, es saber combinar confiabilidad con honestidad. Ser confiables y ser honestos. El hombre fiel, hermanos, pues hace aquello que se le encarga. Como cuando el Señor le decía al buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. ¿Sí? Fidelidad, hermanos, necesita el Señor en la iglesia. Ser fieles administradores de lo que Él nos ha dado cada uno. ¿Sí? Ser fieles administradores de nuestras propias vidas también, primeramente. De sabernos conducir delante de Dios, no solo en la iglesia, sino a diario, en todo lo que hacemos. ¿Sí? Y miremos un aspecto de estos, mis hermanos, ahí en Proverbios 25:13. Respecto con la fidelidad, dice acá el proverbista: como frío de nieve en tiempo de la siega, así es el mensajero fiel a los que lo envían, pues al alma de su Señor da refrigerio. En la versión de la Biblia de las Américas lo dice un poco más claro, dice algo así como frescura de nieve en tiempo de siega. Así es el mensajero fiel a los que lo envían, pues al alma, pues refresca el alma de sus señores. Ese es un mensajero fiel, ¿no? Refresca el alma de su Señor. Hay confianza, ¿no? Hay tranquilidad de lo que el Señor encomienda a ese hombre o a esa mujer, a ese mensajero. Ese lo va a cumplir y lo va a hacer conforme el Señor le mandó, ¿no? No va a ser ni más ni menos. O a medias no, sino que va a ser completo. ¿Sí? Entonces, hermano, la fidelidad es la virtud que nos capacita para ser confiables. Es una virtud y debemos pedirle al Señor que nos dé fidelidad. Fidelidad en todas las cosas, hermanos, para poder también ser hallados fieles. Primero con el Señor. Ser hallados fieles, como nos dice Pablo ahí en la carta. ¿Sí?
Y algunas conclusiones de esto, hermanos, pues es primero, debemos ser obedientes al llamado del Señor y prepararnos para servirle. Prepararnos, ser obedientes a su llamado, como lo fue Samuel. Y prepararnos, como lo fue Ana la profetisa, como lo fue Pedro el apóstol. Y estar dispuestos a pagar el precio para servir a Dios, hermanos. Y esto implica que pagar el precio es, aunque duela que el Señor nos arranque eso que amamos de nuestro corazón, de nuestra mente, algo que nos ha gustado hacer por muchos años, pero que sabemos, porque el Señor ya nos lo ha dicho y que hay que arrancarlo, hermanos, aunque sea doloroso, ese dolor luego nos va a traer mucha recompensa y un galardón para la gloria de Dios. Pero si no queremos, hermanos, deberíamos examinarnos entonces y mirar a ver si realmente nos hemos arrepentido. Porque miren, hermanos, como dice un salmo, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Amén. Y esto significa que aún la misma creación le obedece al Señor. El sol le obedece, las estrellas, los cielos. Y nosotros, que somos solo polvo, solo hombres, ¿vamos a ser los únicos rebeldes que le decimos no al Señor? ¿Vamos a ser los únicos que le damos la espalda y decimos no quiero? Porque quiero andar más tal vez en mis concupiscencias, más en mis deseos, más en lo que quiero, más en mis planes. Porque muchas veces nosotros somos expertos para planear cosas para nosotros. Y el Señor nos tiene que tratar y tratar y tratar y todos los días cambiándonos los planes. Y muchas veces no entendemos. Quiero hacer esto hoy, esta semana voy a hacer esto. Y todos los días el Señor hace algo para cambiar los planes. Y antes renegamos contra Él muchas veces, hermanos. Entonces nosotros, hermanos, vamos a ser tal vez allá los únicos. La creación obedece al Señor y es fiel. Y nosotros no. Hay que estar dispuestos a pagar el precio, hermanos. Cierto que es poco a poco, no es de un día para otro, pero hay que estar dispuestos a menguar, hermanos. A despojarnos. Para administrar la dispensación que nos ha sido encomendada, debemos ser mayordomos fieles. Cultivar la fidelidad en todo lo que hagamos, saber hasta dónde podemos comprometernos y cumplir lo que prometemos. ¿Sí? Como hablamos ahorita, la fidelidad no es solo cuestión, implica la parte de ser fiel al llamado del Señor, pero también dejarnos preparar por Él y entender los tiempos de preparación. ¿Sí?